Bienvenidos a Comunicando Psicología. Aquí estamos nuevamente en este espacio de salud mental donde queremos conectar con todos ustedes, nuestros televidentes, nuestros seguidores, para que hablemos de todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud mental. Por eso cada semana tenemos un especialista con el que compartimos. Hoy vamos a saludar a Juan Rafael Crespo. Juan Rafael es médico psiquiatra y con él planteamos el tema de la ludopatía. Juan Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias, muy amable, y aquí feliz en tu programa. Vamos a hablar un poco de la ludopatía. Claro que sí, la ludopatía, que es esa forma que de pronto tienen las personas frente al juego de hacerlo de una manera recurrente, persistente, como que ya se les sale de las manos y se vuelve un tema también de salud mental, la ludopatía. Empecemos por ahí, tú que eres médico psiquiatra, experto además en adicciones, ¿cómo se puede desarrollar una ludopatía? Inicialmente, Sandra, las ludopatías se desarrollan porque hay una pérdida del impulso como tal en la persona. Empieza haciendo apuestas y le va siendo gratificante hacer la apuesta. Esa gratificación actúa en una parte muy reconocida en el cerebro, que es el sistema límbico, donde hace el reforzamiento, y si llega a ganar, pues ese reforzamiento va a ser más positivo, y con el tiempo el cerebro se amaña, por decirlo así, a esa sensación de bienestar. Y ya la persona tiene de base una pérdida de ese impulso, tiene la variabilidad individual. Puede ser que sea una conducta que se aprenda, es decir, en casa hemos vivido en un hogar donde papá jugaba a la lotería o jugaban al bingo o incluso le metían dinero a las máquinas. En España, por ejemplo, las llaman las máquinas tragaperras, ¿cierto? Hoy lo que estás contemplando, apuestas de fútbol, apuestas deportivas, ¿ese puede ser también un comportamiento que la gente aprenda? Sí. Es más, las apuestas deportivas, fútbol, he tenido pacientes que han sido adictos a sobre todo ese tipo de apuestas. Tienen su ganancia, así sea mínima, y van teniendo la recompensa. De ahí en adelante, pues van perdiendo esa impulsividad y pasan la mayor parte del día en esa actividad. Sí se aprende. Empiezan haciendo primero apuestas sin invertir dinero, sin arriesgar a nada, pero con el tiempo ese riesgo y esas apuestas son lo que lo hacen atractivo y va generando ese sistema de recompensa en el cerebro. Ese sistema de recompensa del que tú hablas es el que al final va haciendo que la persona desarrolle más la adicción, pero también puede ocurrir que la persona pierda y eso le genere también, pues, obviamente mucha insatisfacción, pero pretenda seguir apostando para ganar. ¿Eso también ocurre? O una persona en un momento dado puede decir, no, pues ya perdí esto, voy a parar porque creo que eso no es correcto, no está bien. Sí, por lo general siempre hay ese componente. Uno que es la gratificación cuando hace pequeñas ganancias, y lo otro es cuando hay esa pérdida, existe lo que es alteración del estado de ánimo. Con el tiempo las personas se pueden sentir frustradas y además tener episodios depresivos. Entonces ya después viene la otra compensación o las ideas que se forman o están mal formadas, como decir, este va a ser mi día, hoy me va a ir bien, lo voy a intentar nuevamente. Entonces otra vez vuelve y recae en ese mismo ciclo. Así es que se da más o menos, o se puede explicar el tema de la ludopatía. Bueno, pero ¿qué más puede haber, qué otro componente puede haber detrás de la ludopatía? Es decir, más allá de apostar, ganar dinero, y como que tenemos esa idea de que el dinero es tan importante, entonces hay que conseguirlo de alguna forma y esa es una manera de hacerlo de manera rápida y fácil, pero ¿qué puede haber detrás? ¿Qué otro componente hay detrás de las personas que apuestan? A ver, siempre hay un componente. Uno, en todas las enfermedades adictivas, un componente que es biológico, ya tenemos una característica familiar hereditaria a esa predisposición. Dos, la persona tiene la variabilidad, no todo el que juega se va a volver adicto. Entonces, si tiene esa variabilidad ya es otro punto. Lo otro es un trastorno mental o de salud mental de base no diagnosticado. Posiblemente pueda tener una ansiedad y con el jugar
palia, ¿sí? O disminuye ese tipo de ansiedad. Puede tener un componente, sobre todo el estado de ánimo, ¿sí? El cual, si la persona gana, pues va a subir un poquito su estado de ánimo, y ya lo otro es lo que circunscribe en la vida del paciente o del individuo. Hay personas muy solas, por ejemplo, la ludopatía se ve en jubilados, ¿sí? En jubilados ya se corta esa tendencia que es más en hombre que en mujeres. En jubilado es casi igual, inclusive he visto más mujeres que hombres, ¿sí? Entonces se sienten solos, se sienten aislados de su familia y van por decirlo así, a casinos a interactuar con el medio, y en el casino tienen sus amigos, inclusive algunos llegan a tener sus relaciones, se casan y siguen yendo. He visto todo eso. En Argentina veía todo ese núcleo, cómo se iba formando la familia dentro de un casino. Puede estar también la ludopatía asociada a otras adicciones. El que consume otro tipo de sustancia psicoactiva puede terminar también siendo ludópata. Sí, por lo general la ludopatía no tanto se ve con otro tipo de consumo tipo cocaína y esas cosas, no, más que todo se ve es con alcohol o el tabaco, el cigarrillo. Ok, muy bien. Hay una tendencia en nuestra cultura a comprar la lotería, ¿cierto? Pues parece que, de pronto me cojo el baloto, cualquier tipo de lotería, entonces se juega la lotería. Aquí también pues podemos estar hablando de ludopatía, o en qué momentos es que ya empezamos a identificar ciertos comportamientos en las personas que nos están apuntando a que esa persona está teniendo un comportamiento adictivo. A ver, para que la gente entienda, el comportamiento adictivo es que empleamos la mayor parte del tiempo en esa actividad. He podido evidenciar pacientes que entran al casino 7 de la noche del día viernes y salen el domingo 7 de la mañana. Sí. Y el consumo de alimento es mínimo y se les pasa el tiempo volando. O sea, pasaron la mayor parte del tiempo en eso. Esa es una característica. 2, cuando se ve ya sin dinero, pasa mayor parte del tiempo y arriesgando muchas cosas, consiguiendo ese dinero para volver. Arriesgando también el patrimonio. Exactamente. Y ya viene a contemplar otra serie de sintomatología. Por ejemplo, si está enfermo, no le importa. Claro. O sea, puede ser una situación en la que diga yo ya me voy a morir, por ejemplo, y haga como ese análisis y diga qué más da. Sí, entonces más o menos eso es lo que rige una adicción. Uno, que emplea mucho tiempo en la búsqueda de satisfacer esa impulsividad o estar en el casino, hablando de la ludopatía. 2, pierde lo que es el contexto social, se va aislando y va creando su propia vida dentro del casino. 3, comienzan los riesgos, las pérdidas. Entonces cada vez es más las apuestas, se ve más perdido y va intensificando más en la labor de la ludopatía. Perfecto. En ese tema que estamos hablando hoy, que es tan delicado, esa persona que se está enfrentando a ese tipo de adicción, ¿es consciente de eso o no? ¿O es más su entorno familiar que empieza a ver esos comportamientos, esas conductas en la persona que está ejerciendo la ludopatía? Realmente no es consciente. No es consciente, para que vean la gravedad. Hablo mucho en Argentina porque era el médico encargado de atender a los pacientes ludópatas. Y tuve pacientes que en la escalas eléctricas, en las escaleras eléctricas, sí, pacientes ya de 65, 70 años se caían y al caerse por la edad sufrían fracturas de un dedo, de una muñeca, y tanto es el centrado en jugar que decía, no doctor, inmovilíceme y tranquilo, yo voy mañana al ortopedista, yo sigo acá. Ok, ni siquiera su salud y el impedimento. Nada, entonces decía, yo con esta mano puedo mover y ya, me inmoviliza, listo. Entonces,
pierden esa sensación de que algo está pasando en mí, algo está mal, no, pierden esa sensación. Entonces, eso es lo que pasa sobre todo en el ludópata, que se ve muy centrado y no ve los riesgos que está corriendo. Bueno, usted es médico psiquiatra, ¿cierto? Los médicos psiquiatras, cuando hay patologías de orden mental, sobre todo tipos trastornos de la personalidad, bueno, hay cantidad, medican a los pacientes. Los psicólogos o psicoterapeutas normalmente pues hacen consulta, acompañan en terapia al consultante o al paciente. En una patología, como por ejemplo la ludopatía, ¿se podría medicar a un paciente o no se llega a ese punto? ¿O es más el acompañamiento? A ver, siempre todo tratamiento de adicción es un tratamiento interdisciplinario. Eso lo tenemos que tener claro. Interdisciplinario donde actúan lo que es el psicólogo, el psiquiatra, toxicólogo inclusive, nutricionista, médico deportólogo, neurólogos, y se va desencadenando otra serie de especialistas según lo que vayamos encontrando, ¿sí?, en el paciente. Si las adicciones son leves, moderadas o severas, depende de lo que uno encuentre en el paciente, lo va a tratar. Por lo general, se hacen psicoterapias cuando es leve, ¿sí?, la adicción, llámese ludopatía o llámese cualquier tipo de adicción. Todas tienen ese tratamiento. Entonces, si es leve, va con psicología. Si yo en mi valoración como psiquiatra encuentro una conducta o rasgo de personalidad que tiende a la impulsividad, debo de tratar la impulsividad con medicamentos. Si tiene un trastorno de salud mental, llámese ansiedad, debo de tratar la ansiedad. Entonces, eso es lo que hacemos y pues lo que siempre he dicho, el psiquiatra maneja los trastornos psiquiátricos que se generan, ¿sí?, en la abstinencia de una adicción o que ya tiene de base, mas no trata la adicción. La adicción la trata es el especialista en adicciones o drogodependencia más el grupo interdisciplinario. Claro, es un trabajo que hay que hacer conjuntamente y lo has explicado supremamente bien. Creo que es muy claro. Juan Rafael, tú mencionabas ahorita el tema, por ejemplo, de los deportólogos, ¿cierto? Porque tú también trabajas en esa línea con deportistas de alto rendimiento. Se me ocurre y viene una pregunta, me pongo mucho como en el lugar también de las personas que nos ven y que les pueden surgir esas inquietudes. Con los deportistas de alto rendimiento puede pasar esto, o sea, no sé si lo encuentras en tu profesión o cómo lo vives. Sí. Al público tenemos que dejarle claro que hay dos tipos de adicciones, dos grupos grandes de adicciones. Una adicción que es conductual y una adicción que es no conductual. La adicción no conductual es heroína, cocaína, marihuana y todo lo que es consumo. Y las adicciones conductuales, no consumo nada, simplemente mis impulsos o mis conductas o actividades. En el fútbol, en los deportistas, hay más que todo adicciones conductuales. Entonces, un deportista tiene problemas de compras compulsivas. Entonces, no se compra un par de zapatos, se compra 10. Un deportista, para disminuir su estrés con afición, es fácil encontrarlo en los casinos. Hay jugadores que conozco, que en Argentina los he visto, que son colombianos, y andan y juegan al casino, y están en casino y pierden grandes cantidades. Entonces se ve muy fácil ludopatía en futbolistas, sobre todo, compras compulsivas y adicciones a los videojuegos, que es otra adicción conductual de las modernas, y ya lo que es la parte de adicción al sexo, que es otra adicción conductual, pero es porque el ambiente se rodea de eso, entonces están más frecuentemente en esa parte. Muy bien, hoy estamos hablando de ludopatía, de adicciones.
con el doctor Juan Rafael Crespo. Él es médico psiquiatra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando nuestro tema de hoy. Hoy en Comunicando Psicología estamos hablando de adicciones, particularmente de la ludopatía, con el médico psiquiatra Juan Rafael Crespo. Y él nos está acercando mucho a todo este tema tan interesante y que a veces parece que se le resta importancia. Cuando se habla de adicciones, normalmente pensamos en las adicciones a elementos psicoactivos, ¿cierto? A sustancias psicoactivas, pero lo explicabas ahora, que no solamente hay ese tipo de adicciones, también hay de comportamiento, las conductas también pueden ser adictivas. Hoy particularmente de la ludopatía. Y yo quisiera preguntarte, Juan Rafael, si eso se puede prevenir, si es una conducta que de pronto se pueda trabajar en ella antes de. Sí, sí se puede prevenir, siempre haciendo la caracterización familiar de las patologías que tenemos en la familia, y basado en las actitudes, la impulsividad y las enfermedades que encontramos en papá, mamá, familiares, inclusive tercera, quinta generación, se puede decir. Yo puedo mirar después el comportamiento de mi paciente y mirar si está haciendo conductas de riesgos. Y esas conductas de riesgos y más los antecedentes de riesgo, ya yo empiezo a trabajarlo en la prevención. Se va dando desde muy pequeño. Por ejemplo, en la historia se decía que a los 11, 12 años se tenía que prevenir en las escuelas el consumo del tabaco, que eran las puertas de entrada para las adicciones, tabaco y alcohol. Hoy en día ya eso está revaluado, porque el niño aprende viendo. Entonces, si yo tengo mi papá que es fumador, mi papá no me va a decir a los 3 años de edad que no consuma cigarrillo. Yo lo veo y yo lo aprendo. Entonces, se bajó la prevención a preescolar. Eso no se ve en ninguna escuela en Colombia todavía. Interesante plantearlo. Pero ya se bajó en Europa, sobre todo, se bajó a preescolar, porque el niño aprende viendo. Ajá, qué importante el ejemplo. Ajá, se puede trabajar de esa manera y siempre mirando el entorno, cómo lo está viviendo el paciente. Muy bien, ahora nos comentabas que el tema de las personas jubiladas, cuando se sienten solas, se presenta mucho en estas edades o en esa etapa de la vida. Puede ser frecuente encontrar personas con problemas de ludopatía, pero más jóvenes también podemos encontrar. De pronto, ¿en qué edades o de qué manera se exponen las personas y terminan teniendo este tipo de adicción? Sí, todo el marco de las adicciones va tendiendo a capturar personas jóvenes para hacer el recambio de lo que se nos está muriendo. En el caso del cigarrillo, ¿sí?, que tienen un promedio de vida entre 60 a 80 años, ¿qué hicieron las tabacaleras? Simplemente comenzaron a indagar y a entusiasmar a los jóvenes. Entonces comenzaron, y ya eso lo prohibieron, una de las partes de la prevención, comenzaron Marlboro, si se puede dar la cuña, patrocinar equipos de fútbol, las carreras de Fórmula 1, que eso lo ven los jóvenes. Ajá, sí, como un mensaje subliminal. Exactamente. Ahí.
¿Qué vi yo en Argentina? Porque aquí en Colombia no hay casinos tan grandes como allá. Pues aquí hay salas de juego, pero en Argentina hay estructurados casinos. ¿Y cómo hacen para atraer a la juventud? Les hacen conciertos. Ah, sí. Entonces, conciertos gratuitos. Entonces, el joven va, termina el concierto tipo 1 de la mañana y como allá el casino es 24 horas, 1 de la mañana queda iniciado el muchacho, entonces termina y se ingresa al casino. Se vuelve entonces como una actividad lúdica, como que yo me voy a ir a un concierto, en este caso lo que estás diciendo, y termino en un casino y pues empiezo a jugar y pues finalmente se puede o no desarrollar la patología que también me decías ahorita. No necesariamente una persona que juegue eventualmente va a terminar siendo un ludópata, como tampoco una persona que consuma alcohol va a ser un alcohólico, ¿cierto? También es importante precisar esto. A mí me inquieta un poco, sobre todo, es cuando las adicciones son como más sutiles y como que van atrapando a la persona, y ahorita lo mencionábamos, por ejemplo, con las apuestas de fútbol o con las apuestas deportivas. Me parece que es un juego, parece que se le resta importancia, pero van atrapando a la persona. ¿De qué depende que esa persona que empieza jugando, no sé, frente a un marcador porque le gusta un equipo en particular y quiere que gane y mete un dinero ahí para ganárselo, termine después completamente absorbida por esta práctica? Sí, todo empieza siempre con pequeños me gusta o pequeñas recompensas. Entonces, vayámonos a la ludopatía para que la gente entienda. Las redes sociales, ¿sí o no? Entonces, si usted publica una foto y entre más me gusta tenga, me da más satisfacción, gratificación, y voy a estar más metido. Y por eso es que hoy en día se habla de la adicción al teléfono, al celular y a las redes sociales. Y ahí donde vienen los populares juegos que están jugando los niños y los adolescentes, que terminan arriesgando y comienzan a hacer patrones de riesgo. Y como en la adolescencia la impulsividad está bastante disminuida, terminan haciendo lo que les provoca el juego, van ganando likes o puntos, van haciendo la gratificación y terminan en suicidio. Tremendo. Entonces, no hay un dinero que están apostando, pero sí van por metas, por reforzadores que le va dando la aplicación. Claro, se apuestan es la vida realmente. Exactamente. Increíble. Yo, ahora que mencionas un poco ese tema, quiero preguntarte si cuando los niños son pequeños, que de pronto hay también una tendencia, y con todo ese tema de las tecnologías, a darles el teléfono a los niños para que coman, para que estén distraídos, y se les está invitando a que consuman tecnología y se encuentran con esos juegos. Esto puede de pronto con el tiempo tener como consecuencia un tipo de conducta como esta, o como los papás, o cuál sería aquí como también la invitación a regular esto, porque es que lo decías ahorita y a mí me preocupa el tema de las redes sociales, cómo está tan absorbido, cómo ese like y ese me gusta finalmente también se vuelve adictivo. Sí, ya viene una parte que es el niño molesta, hace sus berrinches y la mamá le da el celular y el niño se calla. Entonces es un patrón conductual, lo que hablaba Pavlov en aquel entonces, igual. Listo, conductual en el cual el niño se queda callado. Por lo general, ¿en quiénes funcionan más? En los niños que son TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Esos cambios, esas luces los distraen y los centran y los mantienen ahí. Con el tiempo, el niño va a ver que eso le quita el malestar y lo sigue utilizando para conseguir su gratificación. Se dice, para método preventivo, que los niños deben manejar celulares, sobre todo de alta gama, después de los 11 años, que no hay que hacerlo antes. Entonces, a los 11 años se le da su primer celular y no empecemos con alta gama, es como una recomendación. Empecemos por un celular en el cual lo único que necesitamos es comunicarnos. Entonces, tienes el celular,
para que me llames si estás en el colegio, si ocurrió algo, quiere que te lleve algo, pero no le veo la necesidad de que sea alta gama un celular a los 11 años, simplemente es para entablar una comunicación. Cuando ya el niño aprenda esto, ya vamos manejando y vamos cambiando de niveles de celulares. Importante la recomendación que nos estás dejando hoy en Comunicando Psicología. Juan Rafael, el tiempo corre como siempre, cuando estamos a gusto y hablando de temas interesantes. Primero quiero agradecerte por acompañarnos hoy en este espacio hablando de un tema tan importante como es la ludopatía. Y pues voy a invitar a las personas que si tienen alguna inquietud, pues ahí han estado apareciendo tu teléfono, las redes sociales, por si tienen alguna consulta, pues lo hagan y que tú nos dejes un mensaje final con respecto al tema que traemos hoy. El mensaje es que las nuevas tendencias, sobre todo la tecnología, están creando muchas adicciones, que hay que estar siempre vigilante de nuestros hijos, que si tenemos material informativo, tecnológico en la casa, que sea un computador que esté en la sala de la casa y que esté a la vista de todos, no dejar al niño o niña solo con un celular de alta gama o un computador en el cuarto. Que el computador sea de todos y se sepa qué se está haciendo, que se determinen horas estipuladas en el día. Es importante, y que el computador se utilice para beneficio de buscar información de aprendizaje. Sí, y sobre todo yo me quedo con eso que dijiste, de que los niños aprenden a través del ejemplo. Entonces, como papás, ¿de qué manera estamos dándoles ese ejemplo a ellos? Con el tema del juego, ojo, que a veces empezamos con cosas simples, sencillas, con lo que hemos mencionado a lo largo del programa y finalmente que eso redunde en un tema mayor, en un problema mayor. Juan Rafael, muchas gracias por acompañarnos y siempre bienvenido. Gracias a ti, muy amable, y gracias a todos. Perfecto, vamos entonces a despedirnos por el día de hoy, agradecerles a todos por estar conectados y nos vemos en una nueva ocasión. Un abrazo.